Buenos días, bienvenidos al curso introductorio de la licenciatura en gestión pública. En este curso lo que vamos a hacer es ver rápidamente algunos conceptos que se debatirán más arduamente durante la carrera y que podrán ampliar, ver que son más complejos y por lo tanto también más interesantes en distintas materias, distintas asignaturas de la carrera como teoría del Estado, administración pública, políticas públicas. Esto es simplemente, como su título lo indica, un curso introductorio en el cual la idea es que ustedes se vayan familiarizando con algunas de las temáticas que van a ver durante la carrera. El primer punto que vamos a tratar es el tema de la estatidad, o sea, la idea de la formación del Estado. Esto, obviamente, pensando en la gestión pública, es altamente fundamental porque precisamente toda nuestra carrera va a guiarse, va a tener como un punto de referencia central la idea del Estado, ya que vamos a analizar la gestión y las políticas que ese Estado puede llevar adelante en su relación con la sociedad. Obviamente, esto no se da en un día, esto es un proceso. Se va definiendo en diferentes planos, diferentes componentes, y estos planos y componentes van estructurando la vida de la sociedad organizada. Obviamente, no todos los casos de formación de los estados son iguales. Las diferencias radican en que los desafíos, la realidad sobre la cual se trabaja, el desarrollo histórico de esta formación del Estado, son diferentes en cada caso y por lo tanto vamos a ver actores con intereses, con un juego propio en un contexto determinado, donde van poniendo distintas dificultades, van planteando distintos intereses, van jugando la conformación de ese estado, que hacen que cada caso sea particular. Primer punto. ¿Cuándo podemos hablar de la conformación de un estado? Hay un punto central, que es la idea de que ese organismo que se va creando pueda externalizar su poder. En el plano internacional, eso se ve en una cuestión fundamental, que es el reconocimiento de las demás unidades estatales del sistema internacional como un Estado, como un par que empieza a ser un actor más soberano en ese juego de las relaciones interestatales. El segundo punto fundamental, mirando hacia adentro, es la capacidad de institucionalizar su autoridad, es decir, generar una estructura de relaciones de poder que garanticen lo que se denomina el monopolio legítimo del uso de la coerción o el monopolio legítimo del uso de la fuerza. ¿Esto quiere decir que va a ser el único actor que utiliza la fuerza? No, y lamentablemente en todos los estados, inclusive en la actualidad, sabemos que hay actores que llevan adelante sus propósitos y sus estrategias a través del uso de la fuerza. El asunto es que el Estado es el único que lo puede hacer de manera legítima. Un paso posterior a esto es la institucionalización de esta doble capacidad interna y externa de ser reconocido como un actor internacional y de ser el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Es decir, todas estas relaciones se van a empezar a dar a través de instituciones públicas con reconocida legitimidad, en donde se va a dar una cuestión central, que es empezar a ir concentrando cierta cantidad de recursos que provienen de la sociedad civil para llevar adelante ciertas políticas, ciertas medidas que sean las políticas de Estado. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Va a tener que tener la capacidad de cobrar impuestos, donde esos recursos salen de la sociedad civil. Y para poder llevar a hacer estos impuestos, el cobro de estos impuestos, y llevar adelante las políticas públicas, va a tener que generar una profesionalización de ciertos funcionarios para poder llevar adelante estas dos cosas. Y por último, también alrededor de ese estado se va a ir conformando una identidad colectiva mediante cuestiones simbólicas, cuestiones ideológicas que van a fortalecer, que van a
plantear de nuevo, fortalecer la legitimidad de la conformación de ese Estado nacional. Por eso se habla de un proceso de construcción del Estado y de la nación que va en paralelo y reafirmándose uno con el éxito del otro. Bien. En el caso particular de Argentina, a diferencia de otros países donde la idea fue que desde un núcleo pequeño ir creciendo e ir expandiéndose, Argentina venía de la disgregación de un gran virreinato, con lo cual el movimiento surgido en Buenos Aires en 1810 lo que intentó fue perder la menor cantidad de territorio posible de esa unidad política mayor de la cual era heredera en algún punto. Entonces no buscaban expandirse, sino que buscaban retener lo más posible. ¿Sí? Para lo cual, los elementos que tenían aparte, los recursos con los que contaban, eran básicamente recursos simbólicos. Esto quiere decir que no había demasiados recursos materiales para lograr esto. Sobre todo en un contexto donde el pasado colonial, el aparato administrativo que ese pasado colonial nos dejó, era bastante endeble. No había una centralización muy fuerte. Había más bien la convivencia con diferentes órganos político-administrativos, provinciales o locales, ¿bien? Y no se había dado un verdadero proceso de centralización fuerte en la autoridad, con lo cual los gobiernos nacionales que surgían tenían que en algún punto convivir, negociar e intentar llevar adelante este proceso de la forma de no perder esas unidades político-administrativas locales, ¿bien? Y seguir manteniendo la unión nacional. Por eso, después de la Constitución y hacia finales, en la segunda mitad del siglo XIX, la idea fue llevar adelante una doble misión de orden y progreso. ¿Bien? Ya con la constitución de un Estado nacional, con una Carta Magna, en un proceso de crecimiento económico, dado también por las consecuencias, por el contexto internacional que se iba dando, ¿bien? Donde las nuevas tecnologías, los cambios productivos, las nuevas políticas internas, ¿bien? Se iba dando una ventana de oportunidad, digámoslo así, para llevar adelante este proceso de, por un lado, consolidación del Estado Nacional y por otro lado, la idea de el progreso económico que a su vez iba a datar de mayores recursos para afianzar y consolidar ese proceso de construcción del Estado-Nación. Esto necesitaba de un nuevo marco de organización y funcionamiento. ¿Eh? Por un lado, por el pasado reciente que había tenido el país. Las guerras entre facciones, entre caudillos, entre Buenos Aires y caudillos del interior, hacía como algo prioritario la idea de construir un orden. Primero, para consolidar el Estado-Nación. Y segundo, porque sin ese orden tampoco era posible el progreso. Entonces, esta idea de orden venía de la mano de una idea de ciudadanía. ¿Bien? Uno iba a poder ser ciudadano en la medida que viviera en un estado ordenado, en un estado con capacidad de generar orden y en un estado con capacidad que en ese orden se dieran las posibilidades de desarrollo económico y progreso. Todo esto se pudo conformar en un bloque donde en un momento histórico se pudo avanzar para que estas tres cosas, que no necesariamente siempre se alinean, pudieran ser vistas como parte de un proceso integral y poder llevar adelante la construcción del Estado y la construcción de
en vistas de ese estado, una sociedad con capacidad de desarrollo y transformación social. Por eso, el orden no solo era una demanda del Estado, sino también era una demanda de la sociedad. Y con la construcción de ese orden, la sociedad también se va transformando. ¿Eh? Porque el desorden mantenía un cierto statu quo donde la sociedad no podía desarrollarse. Entonces, apareció como fuertemente necesario la construcción de ese statu quo donde el Estado impusiera el orden en la vigencia de la ley y la posibilidad del desarrollo económico y social. Esto obviamente no fue fácil ni se dio de un día para el otro. Recuerden lo que habíamos dicho al principio. Se compartían ciertos recursos con lo que eran las provincias. Por ejemplo, la capacidad de coerción que muchas de esas provincias todavía mantenían. Por eso fue fundamental la capacidad de nacionalizar lo que eran esos suertes de ejércitos provinciales y concentrar el poder del Estado bajo la órbita del gobierno nacional. ¿Qué es lo que se va dando? Lo que en el texto van a ver que se denomina como dominium, es decir, la capacidad real de que el Estado aparezca como la expresión de los intereses comunes, transformando ciertas cuestiones individuales o locales en intereses públicos y generales, ¿bien? Y donde se va dando esa transferencia real, no solo lo que aparece en las normas, sino lo que se va dando en los hechos, de la capacidad de actuar efectivamente a través de ciertas políticas públicas por parte del Estado Nacional en los diferentes aspectos que hacen a la normativa, a la organización de la vida social. ¿Bien? Esto no quiere decir que sea un Estado intervencionista o liberal. Ese es otro debate. Es un debate después político, ideológico, donde cada uno, y a lo largo del tiempo, después lo van a ver en otras materias en Argentina, que eso va variando. A veces se quiere un Estado más liberal, a veces se quiere un Estado más intervencionista. Pero esto es estructuralmente la idea de que el Estado pueda llevar adelante ciertas políticas sin que exista la capacidad de poderes locales organizados de ir en contra de esas acciones que se definen como cuestiones de interés común o interés general. De vuelta, esto genera también la idea de centralización de la burocracia y del aparato institucional con el cual va contando el Estado, donde se empieza a fortalecer el aparato nacional en desmedro de lo que es los aparatos públicos provinciales o locales, ¿no? En términos relativos, no es que desaparezcan, sino que en términos relativos, es decir, si se compara uno con el otro, cada vez va creciendo más el aparato nacional y va creciendo menos los aparatos locales o provinciales. ¿Eh? Y esto se ven dos cosas concretas: Ejército Nacional y capacidad recaudadora del Estado-Nación para poder sostener eso. ¿En qué otras cosas se ve? Bueno, en la cuestión de emisión de la moneda, administración de justicia, cierta idea de nacionalización de la banca, no en el sentido de que toda la banca tenga que ser estatal del Estado Nacional, sino de que desde el Estado Nacional se pueden emitir las reglamentaciones para el funcionamiento de la banca. Todo esto que va haciendo, va generando el nuevo mapa de relacionamiento entre Estado-Nación y Estados provinciales, donde realmente hablamos de una tríada: Estado-Nación, provincia-sociedad, y cómo la sociedad se empieza a vincular con estos dos ámbitos estatales.
provincial y nacional. Esto deviene en lo que van a ver en el texto como idea de penetración estatal, donde es un atributo fundamental de la estatidad, pero donde la otra parte, la otra cara de esta idea de penetración estatal es la idea de legitimación de ese Estado. ¿Por qué? Porque la idea de que el Estado puede empezar a llevar adelante este proceso de penetración estatal en relación a la sociedad civil tiene que ver también con el proceso que la propia sociedad civil va legitimando la existencia de ese Estado-nación. ¿Por qué? Porque empieza a aceptar, empieza a ver como necesarias esas instituciones que se van creando, esa forma de regulación y articulación de la relación Estado-sociedad o la articulación social, donde ve que la idea de que la existencia de ese Estado favorece la posibilidad de un orden y un desarrollo económico, con lo cual la legitimidad que la sociedad le va otorgando a ese Estado es una parte fundamental de este proceso. Recién les decía, va creciendo la legitimidad. Esto tampoco, como les dije al principio, es una cuestión lineal y fácil que se da en un instante. Este proceso, como casi todos los procesos, va encontrando resistencias. Hay un concepto que es la idea de la autonomía relativa, es decir, hasta dónde el Estado es un instrumento de aquellos que lo conforman, actores que llevaron adelante la idea de esta construcción del Estado, y hasta dónde el Estado va desarrollando per se, a través de sus aparatos, de sus instituciones, ciertos intereses, ciertas visiones, ciertas políticas que van por afuera de esta idea de instrumento de un grupo, instrumento de una clase, instrumento de un sector. Bueno, esto es un debate teórico muy amplio, pero simplemente acá lo que les quiero mostrar es la idea de que ese Estado que va conformándose, se va ampliando, se va complejizando a lo largo del tiempo, empieza a tener cierta autonomía relativa. No es un elemento simplemente de aquellos que llevaron adelante el proceso de construcción del Estado, sino que además va tomando, a través de la legitimidad social, a través de las necesidades que va viendo, a través de las políticas públicas que va llevando adelante, e inclusive a través de los éxitos de política pública que le presentan nuevos desafíos, esta autonomía relativa. La lógica de reproducción del propio Estado hace que la idea de que generalmente tiende a pensarse en una lógica cerrada. Ciertos grupos acceden al poder del Estado, desarrollan ese Estado y buscan que con la continuidad de ese Estado también hacer perpetuar la idea de los intereses y la idea de la posibilidad de una mayor influencia de ese grupo sobre el Estado. Esto es verdad, esto se da muchas veces, pero también existe lo que les decía antes, la idea de el progreso, la idea de los cambios, la idea de que no se mantiene todo igual a lo largo del tiempo, sino que esto va variando, esto va avanzando, esto se va desarrollando. Entonces hay diversas agendas donde las resistencias van empezando a ceder, van empezando a dejar que siga creciendo este proceso de estatidad, este proceso de construcción del Estado Nacional. No siempre deja a todos conformes, no siempre deja a todos los actores viendo que sus intereses son satisfechos por este proceso de construcción del Estado Nacional, pero sí lo que vimos a lo largo del tiempo es que se van acoplando, se van acomodando y van aceptando en algún punto la construcción de esta
suerte de Estado-nación que cobija, que reemplaza, que unifica a todos los estados nacionales. Bajo el Estado Nacional a todos los estados provinciales. Y el último punto que quería tratar hoy en esta primera clase, que van a ver en el texto que está en esta unidad, es la idea de el Estado y las clases sociales. Siempre está el debate sobre si el Estado es un instrumento de clase o no. Es decir, si responde a una clase dominante o si el Estado responde a otros intereses, a otras cuestiones simbólicas, a la idea de nación, a los intereses de la sociedad que se conforman no por la construcción o la pertenencia a una clase, sino por los principios, las ideas, los valores, la ideología de los individuos. ¿Bien? Pero lo cierto es que en algún punto este proceso, al igual de que lo que venimos hablando antes, es un proceso de ida y vuelta. Bien. Diferentes clases sociales tienden a tener posturas un poco diferentes respecto a lo que quieren o pretenden de la construcción de ese Estado, y las políticas del Estado van influyendo de manera diferente a las personas de acuerdo a la clase social a la que pertenecen. Uno puede encontrar en la historia argentina, por ejemplo, ciertos intereses que van de la mano de los sectores agroexportadores, sobre todo en el siglo XIX, principios del siglo XX, que son diferentes a los intereses de otros sectores de la sociedad y que impactan de manera diferente en la capacidad de influir sobre las políticas estatales que se llevan adelante. Esto quiere decir que el Estado, como les decía antes, es un instrumento de una clase y solo responde al interés de esa clase. No necesariamente. Eso sería tener una visión demasiado ideologizada y demasiado dogmática del rol del Estado. Sino que lo que interesa ver muchas veces a lo largo del desarrollo histórico es ver cómo el Estado va mediando entre las clases, va buscando políticas de compromiso entre las clases, va llevando adelante diversidad de políticas para atender las diversas demandas, y sobre todo en un Estado democrático, donde lo que el Estado busca es la legitimidad de la sociedad civil, que se da a través del voto, y ese voto obviamente es un proceso donde votan todas las clases sociales. ¿Bien? Entonces puede llevar adelante una política comercial que dé cierta o que agrade más a una determinada clase social, a un determinado rubro de una actividad económica, y puede tener otras políticas públicas como educación, desarrollo de infraestructura, desarrollo de la salud pública, etcétera, 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 que agraden o que haga más a las demandas de otra clase social. ¿A qué voy con esto? Hay un componente de clase, pero ese componente de clase no es lo único que determina las políticas del Estado. ¿Bien? La idea es que el Estado desarrolle sus políticas públicas y desarrolle sus instituciones, y con lo tanto se pueda institucionalizar más allá de las clases sociales y más allá del inicial pacto de dominación que pudo haberse dado y que pudo haber favorecido a algún actor en particular en un momento histórico. Bien. La idea de esta presentación, de esta primera clase, ustedes verán que el texto de las diapositivas con las que cuentan es bastante extenso. Esto, si bien no es lo más aconsejable, académicamente tiene un propósito en este curso. Que a ustedes les sirva de una suerte de resumen del texto. No quiere decir que no lean el texto, lo tienen que leer. Bien, pero tengan esta apoyatura, por un lado en lo que yo fui comentando, por otro lado en el texto que les queda en la diapositiva, y por último las preguntas que pueden hacer en el foro, bien, para no tener ningún inconveniente a la hora de comprender y responder las preguntas que se van haciendo en esta primera clase. Nos vemos en la próxima clase.